Queridos hermanos, sean todos bienvenidos hermanos, deseando que el amor de Cristo more en sus corazones y en cada una de sus familias. Hermanos, el tema de hoy se titula Los tres ángeles. Será importante conocer, hermanos, qué es lo que representa cada ángel de los que se mencionan en Apocalipsis 14. En esta tarde, hermanos, aprenderemos quién trajo cada mensaje, en qué año. También veremos, hermanos, la importancia pues de cada mensaje y sobre todo el tiempo aplicable para nosotros. ¿Por qué es importante este tema, hermanos? Es importante porque en cada desarrollo de los mensajes, y hoy nosotros, Dios nos va a demandar deberes que tenemos que cumplir, que tenemos que obedecer. Y vamos a ver pues en qué ángel estamos viviendo hoy, hermanos. Así que sean todos bienvenidos, un gran gusto saludarles. Y vamos a empezar con la lectura de meditación, hermanos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 134. Mensajes Selectos, tomo 2, página 134. Dice así: los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel se relacionan entre sí. No es posible apagar las evidencias de la verdad permanente y sempiterna. De estos grandiosos mensajes que significan tanto para nosotros, que han despertado una oposición tan intensa del mundo religioso, Satanás procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes para que el pueblo remanente de Dios no discierna con claridad su importancia, su tiempo y su lugar. Pero estos siguen teniendo vigencia y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Con esta lectura, hermanos, que está resaltando la mensajera del Señor, el mensaje de los tres ángeles, que están relacionados entre sí, que están, hermanos, tenemos que conocer su importancia, su tiempo y su lugar. Vamos a ver qué nos trae el mensaje de los tres ángeles y analizaremos cada uno de ellos, mis queridos hermanos. Así que vamos a hacer la oración, hermanos. Poderoso Padre que mora en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Invitamos su presencia, oh Padre, en este estudio, que sea usted quien nos ayude a comprender su santa palabra y que podamos captar, Señor, nuestros deberes para ir al paso de la luz en su forma más brillante. Ayúdenos a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta hora vamos a empezar, hermanos, leyendo Apocalipsis 14, 6, y vamos a leer rápidamente un vistazo rapidísimo de Apocalipsis 14, 6 al 12, donde encontramos, queridos hermanos, el mensaje de los tres ángeles como su base bíblica. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muy bien, hermanos. Si pudiéramos nosotros, hermanos, resumir en pocas palabras qué es lo que nos trae como esencia el mensaje del primer ángel, ¿cómo lo resumiríamos nosotros? Así que vamos pensando en esa pregunta, hermanos. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Pero vamos a empezar entonces, hermanos, con el primer ángel. Primer punto del asunto del primer ángel, hermanos. ¿Quién trajo este mensaje? ¿A quién se lo dio Dios? Es interesante cómo Dios usa figuras, símbolos, hermanos, parábolas para enseñar su verdad. Y aquí va a usar figuras de ángeles, hermanos, proclamando un mensaje. Estos ángeles no tanto se miraron en el cielo literalmente, sino son representativos, hermanos, pero a una persona, a un ser humano, Dios le va a otorgar o designar este mensaje, lo va a usar poderosamente para desarrollarlo en la tierra en su momento adecuado. El primer mensaje del primer ángel fue traído por Guillermo Miller. ¿Dónde tenemos la base inspirada para esto? Historia de la Redención, página 375. Ahí nos dice, hay varias, pero una de ellas es esta. Leo la lectura, hermanos. Con temor, Guillermo Miller comenzó a presentar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes a lo largo de las profecías hasta el segundo advenimiento de Cristo. El testimonio de la Escritura señalaba la venida de Cristo. En 1843 despertó gran interés. Muy bien. Así que, hermanos, qué interesante. Pero voy a dar otra cita, o ahí mismo, hermanos, sigue diciendo la lectura en Historia de la Redención. Escuchen, aquí está la respuesta, hermanos. Bueno, el primer texto, hermanos, que leímos nos habla quién trajo el mensaje. Ya dijimos Guillermo Miller. Ahora, esto tiene que tener un tiempo donde se dio este mensaje. Y vamos a ver, hermanos, en la misma lectura, dice así. La profecía del mensaje del primer ángel, revelada en la visión de Apocalipsis 14, encontró su cumplimiento en el movimiento adventista de 1840 a 1844. Así que cuando nos pregunten, hermanos, ¿cuándo encontró su cumplimiento esta profecía? De acuerdo a la cita que hemos dado, de 1840 a 1844. ¿Traída por quién? Por Guillermo Miller. Ahora vamos, hermanos, ¿de qué trata el mensaje del primer ángel? ¿Cómo podemos resumir este mensaje, hermanos? Bueno, queremos avanzar en este punto y podemos resumir, hermanos, que el mensaje del primer ángel principalmente habla de que el juicio ha llegado. Así dice, ¿verdad? Apocalipsis 14, 7. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dos cosas, hermanos. Uno, se nos llama la atención de que el juicio ha llegado. Número dos, y nos invitan a adorar. ¿Qué dijimos que significa adoración de una persona, hermanos? Fidelidad a Dios, ¿sí? Fidelidad a Dios en todo. Bien, hermanos. Pero vamos a hablar un poquito más de este asunto, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de este asunto. Miren, hermanos, Guillermo Miller, usado por Dios, trajo a la luz, hermanos, la verdad de Daniel 8:14.
En Daniel 8:14 encontramos otra interesante profecía que ha dado, hermanos, validez, ha dado firmeza, ha proporcionado parte de la estructura de nuestra iglesia adventista del séptimo día. ¿Y por qué, hermanos? Porque esta profecía fue donde Guillermo Miller empezó a desarrollar su mensaje, hermanos. ¿Y qué dice Daniel 8:14, hermanos? Dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario, dice, será purificado, ¿sí? Será purificado. Así que, hermanos, cuando Guillermo Miller encuentra esta profecía y empieza a sacar cálculos, elabora ese interesante diagrama de los 2300 días, trazando, hermanos, sus periodos muy correctamente, llegando sus cálculos hasta 1844, ¿sí? Entonces, hermanos, en 1844, él cerraba su cálculo, pero hubo una confusión aquí, algo, hermanos, en la cual Dios lo permitió. Dios dirigió que Guillermo Miller no pudiera ver con claridad el evento final, lo que sucedería realmente en 1844. Entonces Guillermo Miller, por la cita que leímos de Historia de la Redención, proclamaba la segunda venida de Cristo, hermanos, a la tierra de una manera literal. Pero ¿qué decía el texto? Dice, hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Así que, hermanos, nosotros como adventistas del séptimo día, estamos conscientes de que en 1844 iniciaba lo que dice Apocalipsis 14:7, la hora del juicio habría llegado. ¿Qué tipo de juicio iba a llegar, iba a empezar, queridos hermanos? Es importante agregar que Jesús no vino en 1844 y se originó un tremendo chasco. Luego continúa, ¿verdad?, nuestra iglesia adventista y reciben claridad del asunto. Y entonces, ¿qué es lo que realmente iba a estar sucediendo? No en el santuario terrenal, porque Miller aplicaba que la tierra era un santuario, y aunque en cierta manera puede ser, a lo que se refería a Dios en esta iluminación, hermanos, era el santuario celestial, ¿verdad? ¿Y qué iba a empezar allí? Bueno, vamos a leerlo a través de la siguiente cita. Mensajes Selectos, tomo 1, página 146, ¿sí? Mensajes Selectos, tomo 1, página 146. Miren qué juicio había llegado, qué juicio iba a empezar. Escuchen, hermanos, Mensajes Selectos, tomo 1, página 146. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra de juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. ¿Qué cosa, hermanos? Están siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esa obra, dice allí, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Hermanos, quiere decir que cuando esta obra termine, empieza una obra de juicio para los que estamos como vivos, hermanos, para usted y yo estando vivos. ¿Y qué más, hermanos? Miren qué dice aquí. Cuán preciosos, cuán importantes son estos solemnes momentos. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. Individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo. ¿Notamos, hermanos? Miren el juicio, cómo habla esta lectura, hermanos, este párrafo. Dice que con lo que hicimos en el cuerpo vamos a ser juzgados. Y es que, hermano, si ustedes se dan cuenta,
Muchas de las transgresiones que hacemos tienen que ver con el cuerpo. La persona que viola el 7º mandamiento de no cometerás adulterio, tiene que ver con un placer de su cuerpo. La persona que es intemperante y no se alimenta bien, tiene que ver con su cuerpo, su estómago, satisfacer su apetito pervertido. Entonces, hermanos, podemos así enumerar diferentes ejemplos que todo pecado tiene que ver con el cuerpo y todo se resume en un egoísmo también. Así que, hermanos, en esta cita hemos visto el juicio que empezó y como ya por ahí respondió nuestra hermanita Maggie, empezó el juicio de los muertos justos, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué es lo que está sucediendo, hermanos, ahorita en los libros del cielo? Pues porque este juicio está en progreso ¿desde cuándo? Desde 1844. Y si bien es cierto, va a venir un juicio de los vivos, ahí concretamente hablando en Ezequiel capítulo 9. Pero, hermanos, debe preocuparnos nuestra vida entonces, porque en esto también estamos nosotros metidos. No olviden que la primera lectura de meditación dice que los mensajes estarán hasta el final y están entrelazados. Por eso es importante conocer lo que está sucediendo. Pero miren, hermanos, ¿qué dice ahora? ¿Qué está pasando en esos libros? Cristo en su santuario, página 112. Cristo en su santuario, página 112, dice así. El profeta Daniel dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y dice, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de ellos. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron, dice, abiertos. Sigo leyendo la 113. Los libros de registros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los hechos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El revelador al describir la misma escena agrega, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Conclusión, hermanos, en este juicio investigador de los muertos justos, se va a juzgar a las personas que están, hermanos, anotados en esos libros, pero ya están muertos. Podemos decir desde Adán, ¿no? Se anotó su libro y están consignadas sus obras. Y al revisar su caso, hermanos, se va a ver si es justo o es injusto. Si es justo, su nombre permanece allí. Si es injusto, su nombre es borrado y sus obras permanecen para un juicio final. Así que, hermanos, miren cómo amplía este asunto Cristo en su santuario, pero voy a leer la 115. Cristo en su santuario 115. Lo comenta de una manera más detallada. Dice así: a medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús, escuchen bien, hermanos, pasan ante Dios para ser examinados por Él, empezando con los que vivieron primero en la tierra. Dice, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado. ¿Y qué más dice? Cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y nombres que serán rechazados. Cuando alguien tenga en los libros de registros pecados de los cuales no se arrepintió y no fueron perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y el registro de sus buenas obras será borrado del libro de memoria de Dios.
Qué tremendo esto, hermanos. Yo me detengo un poquito aquí porque, bueno, no interesa mucho abarcar tanto, pero sí que podamos tener algo en nuestras mentes en este estudio, hermanos. Miren, lo que está diciendo aquí la lectura, Dios a través de la mensajera es esto. Está diciendo, hermanos, que cada uno, los que estamos presentes, hermanos, que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hemos sido bautizados, hermanos, en la iglesia adventista, hemos hecho un pacto con el Señor. Desde ese momento que entregamos nuestra vida al Señor, nuestros nombres son registrados en el libro de la vida y empieza un conteo. Pero si en el afán de la vida, hermanos, en los problemas de la vida, cometemos pecados, violando la ley de Dios, violando el sábado, siendo infiel en la temperancia, en la vestimenta, en la adoración, somos malos esposos, malas esposas, malos hijos, hermanos, estamos haciendo cosas perversas, ocultos del ojo humano. Tengamos por seguro que esos pecados están registrados en los libros, hermanos, de la vida. Y que si no nos arrepentimos, hermanos, lo más pronto y arreglamos esa situación con el Señor, estos pecados, hermanos, nos condenarán en el día del juicio. Ahora escuchen. Yo quiero pensar, y me adelanto un poquito, hermanos, que en el juicio de algunos que han creído en Jesús, pero ya han muerto, en algún momento el Señor les va a condenar sus vidas. ¿Saben por qué, hermanos? Eran personas cristianas, eran creyentes, eran adventistas. Y hermanos, ¿qué va a pasar? Por un solo pecado del cual no hayan arreglado, un solo pecado del cual ha habido negligencia, será suficiente para condenarnos el día del juicio. Y aunque no fuimos tan malos, e incluso hicimos obras buenas, cosas buenas, hermanos, mucha ayuda, etcétera, pero por tener pecados, hermanos, seremos condenados. Porque dice ahí, hermanos, que las buenas obras serán borrados del libro de memoria. Hay un libro que se llama libro de memoria. Y cada cosa buena, cada acto bueno, hermanos, que hacemos, compartimos comida, ayudamos al pobre, visitamos a la viuda, cooperamos en la iglesia, damos donativos, cosas buenas, hermanos. Por un solo pecado que no hemos confesado, nos hemos apartado, hermanos, todas esas buenas obras que hicimos no servirán de nada si hay pecados en nuestra vida para ese momento, hermanos. Y miren qué dice aquí, por eso dice aquí, hermanos, Éxodo 32, 33. Dice aquí, hermanos, al que haya pecado contra mí, dice Moisés, el Señor declaró a Moisés, al que haya pecado contra mí, a este borraré, dice, de mi libro. Y Ezequiel 18:24 dice, hermanos, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Qué tremendo, hermanos. Yo creo que ustedes y yo, hermanos, que hemos puesto la mano en el arado para continuar la carrera cristiana, no permitamos, hermanos, que un obstáculo, un pecado, hermanos, que no podemos superar, sea capaz de condenarnos el día del juicio. Arreglemos la vida con el Señor, queridos hermanos. Muy bien. Así que, hermanos, el otro punto interesante, lo voy a comentar rápido, del mensaje del primer ángel que habla del juicio, también nos habla de una adoración, nos invita a adoración, y esto hablamos en la mañana, solamente lo voy a comentar rápidamente. Hablando de adoración, que significa, hermanos, una obediencia total a Dios continuamente, no nomás ser buenas personas, ser fieles personas en el templo, en el culto, no, hermanos, siempre donde estemos en todas nuestras relaciones. Así que, hermanos, obediencia ¿en qué? Tener reverencia en la casa de Dios, tener, hermanos, la obediencia en la reforma pro salud también, hermanos, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. En la vestimenta, como ya lo dijimos también,
en la adoración, lo que tiene que ver con la cubierta y lo que ya se ha enseñado, la oración de rodillas, parte de la adoración, hermanos. Así que es una verdadera adoración al que Dios nos está invitando, nos está hablando, nos está llamando, hermanos. Bien, vamos a pasar, queridos hermanos, ahora ya al mensaje del segundo ángel. ¿Quién trajo este mensaje? ¿En qué tiempo se dio y de qué habla este mensaje? Vamos a ir rápidamente a este punto. Recordemos la cita de Apocalipsis 14:8. Otro ángel dice, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje del segundo ángel, hermanos, ¿sabe? Está diciendo claramente algo sencillo. ¿Cómo lo resumimos? Con la caída, dice, de Babilonia. ¿Sí? Ahora, hermanos, vamos a aclarar con los diferentes textos a continuación lo siguiente. Lo voy a declarar y ahorita lo vamos a ver. Vamos a entender, hermanos, que en ese tiempo de 1844, se declaró la caída de Babilonia. Pero ojo, no cayó totalmente, hermanos, sino que esto va a tener una proclamación secundaria. Una segunda vez se va a proclamar en ese tiempo final. Así que, hermanos, antes de ver esos textos, ¿quién trajo entonces el mensaje del segundo ángel? Para esto, hermanos, vamos a leer Primeros Escritos, página 238. Bueno, creo que ya lo anotaron, pero antes, si pueden leer ahí, anotar, hermanos, 237, perdón, una antes, para poner una base más conectada, ¿sí? ¿Por qué es que tenía que caer Babilonia, verdad? Para entender esta parte. Primeros Escritos 237, hermanos. Al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Confiaban en su propia fuerza y al oponerse, escuchen, hermanos, y al oponerse al primer mensaje, se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Pero los amados del Señor, que estaban oprimidos, aceptaron el mensaje, ha caído Babilonia, y salieron de las iglesias. Así que, ¿qué entendemos aquí, queridos hermanos? Muy bien. Guillermo Miller empieza su predicación del primer ángel. ¿Y qué dice? Que viene, hermanos, ha llegado la hora, dice, de su juicio y adorar a aquel, ¿no? Ya lo explicamos. Entonces ese mensaje que se estaba dando, incluyendo la venida de Cristo, fue rechazado por las iglesias de ese tiempo en que vivía Guillermo Miller. Cuando estas iglesias rechazan el mensaje de Miller y sus seguidores, inmediatamente se produce la caída. Es lo que está diciendo aquí Primeros Escritos. Lo repito, dice, al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Y yo quiero aprovechar aquí este momento, hermanos. Miren, qué tremendo. Cuán delicado, hermanos, y cuán peligroso es rechazar un mensaje de parte de Dios. Cuán delicado es rechazar, hermanos, un desarrollo de la verdad. Cuando Dios ha deseado y dice, es el momento que mis hijos en la tierra reciban un aumento de luz. Y esto es lo que pasó, hermanos, con el mensaje del primer ángel. Las iglesias existentes en ese día, hermanos, rechazaron la luz del cielo, dice, y ojo, perdieron el favor de Dios. Perdieron el favor de Dios, hermanos. Y dice más abajo, confiaban en su propia fuerza y al oponerse al primer mensaje se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué cayó Babilonia? Por rechazar el mensaje del primer ángel, hermanos. Vamos a esto, hermanos. Continúo leyendo, como les dije ahora, en la 238.
¿Quiénes son los que proclamaron este mensaje? En otras palabras, ¿quiénes lo recibieron y lo proclamaron? Dice la lectura: los hombres de mayor talento no fueron los primeros en recibir este mensaje, sino que fueron enviados ángeles a los humildes y devotos, y los constriñeron a pregonar el clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquellos a quienes se confió esta proclamación se apresuraron y con el poder del Espíritu Santo publicaron el mensaje y despertaron a sus desalentados hermanos. Así que, hermanos, aquí la mensajera, la escritura está diciendo simplemente que ¿quiénes son los que proclamaron el mensaje del segundo ángel? Pues los humildes y devotos, hermanos. No fueron, dice, los hombres de mayor talento. Y esto, hermanos, siempre ha sido así. Siempre el líder no avanza con el paso del aumento de la luz, sino son los humildes, los que están siendo sinceros, están con sus sentidos espirituales abiertos, hermanos, reconocen un mensaje en desarrollo, lo aceptan y avanzan. Pero es peligroso quedarse estancado, hermanos. Es lo que leímos aquí. Se pierde, dice, el favor del cielo, hermanos. ¿Sí? Bien. Así que, hermanos, ahora escuchen esto. Historia de la Redención, página 382. Ahora vamos a ver en qué tiempo se dio este mensaje del segundo ángel. ¿En qué tiempo, hermanos? Apocalipsis, bueno, voy a leer. Historia de la Redención 382 empieza diciendo, Apocalipsis 14:8, dice: los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje. La proclama "ha caído Babilonia" se dio en el verano de 1844 y como resultado de ella cerca de 50,000 personas abandonaron las iglesias, esas iglesias. Así que, hermanos, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de qué año se dio el mensaje del segundo ángel? En el verano de 1844. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, porque una estación del año son 3 meses, ¿verdad? 3 por 4, 12. Pero fue especialmente, hermanos, en el verano de 1844. Y es lógico, hermanos, porque inmediatamente que rechazaban el primer mensaje, inmediatamente se producía ¿qué cosa? Pues la caída. Pero ¿por qué dice esta lectura de Historia de la Redención 382? Que los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias. ¿Qué adventista está hablando aquí? De Guillermo Miller, porque ellos, hermanos, eran adventistas del primer día. Todavía no llegaba la verdad de ¿qué? Del sábado. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Muy bien. Ahora vamos a explicar lo siguiente, hermanos. ¿Cómo es que cayó Babilonia? ¿Cómo es que cayó Babilonia? Ya explicamos un poco esto, ¿verdad? Lo que queremos explicar ahora, hermano, es lo siguiente. Conflicto de los siglos, página 440 y 441. En esta lectura vamos a explicar, hermanos, o la mensajera nos va a explicar cómo en ese tiempo, cuando se proclamó por primera vez la caída de Babilonia, no fue total, sino que viene por delante, hermanos, en el futuro, y esto es para nosotros, una segunda tremenda proclamación de la caída de Babilonia. Es decir, que Apocalipsis 14:8 de la caída de Babilonia va a repetir por segunda vez y concluir en su momento la obra evangélica. Conflicto de los siglos 441, 440, 441, hermanos, estamos listos para escuchar. Dice así: el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. Está repitiendo el conflicto. Y se aplicaba entonces más particularmente
a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada. ¿Qué extraemos de este texto, hermanos? Bueno, nos está hablando del mensaje del segundo ángel, que tuvo su primera proclamación en el verano de 1844. ¿Dónde? En Estados Unidos. Y que las iglesias existentes allá, hermanos, habían rechazado. Ahora escuchen la continuación de la lectura. Dice así: pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Ahí está lo que decíamos. Escuchen. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento. Pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir caída. Caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado a beber a todas las naciones de ese vino del error, ¿verdad? Así que, hermanos, la cita ahí la tenemos, Conflicto de los Siglos, página 440, ¿verdad? Y 441. Con esta lectura entendemos claramente, mis hermanos, que viene una proclamación segunda, ¿verdad? Bien. Ahora, hermanos, ¿a qué iglesias son las que existían en ese tiempo de Miller, hermanos? Bueno, en algún otro tema, hermanos, que se puede impartir, se puede explicar un poquito más amplio, pero podemos declararlo simplemente en este momento para tener la idea. ¿A qué iglesia se le llamó Babilonia en aquel tiempo y por qué decayeron? De acuerdo a la historia, hermanos, y como fueron llegando las iglesias protestantes, podemos decir que las iglesias que se les predicó y rechazaron el mensaje del primer ángel, fue la iglesia luterana, la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, que son las antecesores antes del movimiento de Guillermo Miller, hermanos, o de los adventistas del primer día. Bien, ahora, hermanos, vamos a lo siguiente. Voy a terminar leyendo, hermanos. Estoy en Conflicto de los Siglos 441. Miren qué dice. La caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado, dice, para lo porvenir. Así que con esta cita, hermanos, estamos concluyendo esta parte que estamos explicando de la segunda proclamación de la caída de Babilonia, que va a ser, hermanos, ¿cómo? Gradual. Las cosas, como estamos viendo en el mundo, se van a ir poniendo cada vez peor. Necesitamos que como hijos de Dios nos aferremos a las promesas del Señor, que continuemos en la fidelidad al Señor, hermanos, porque vienen cosas fuertes a nuestro mundo. Es lo que está diciendo aquí Conflicto de los Siglos. Hermanos, rápidamente vamos a pasar a un punto que quiero insertar aquí en este estudio. Hay, hermanos, críticas de algunos que piensan que nosotros, o algunos de nosotros, enseñamos que nuestra iglesia adventista es Babilonia. Vamos a comprobar por qué no es así, ni lo decimos, ni puede ser así, ¿verdad? Entonces vamos, hermanos, a lo siguiente, ¿sí? Vamos a lo siguiente. ¿Por qué no puede ser Babilonia nuestra iglesia adventista? Testimonios para los ministros, página 61. Y vamos a ver, hermanos, quiero dar esta información. Nuestra iglesia adventista no puede ser Babilonia, hermanos, porque Babilonia, hermanos, lo va a componer
falsas doctrinas. Y si estas falsas doctrinas no las tenemos en nuestra iglesia adventista, entonces nuestra iglesia adventista no puede constituirse Babilonia. De hecho, hermanos, nuestra iglesia no puede ser, ella es la Odisea, acordémonos. Leo la lectura, hermanos, y vamos a notar aquí que por lo menos hay 4 doctrinas falsas que constituyen a Babilonia. Miren cómo dice: es nuestro deber individual andar individualmente con Dios. No hemos de buscar cualquier mensaje nuevo y extraño. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz constituyen Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia. Ya hablamos de las caídas, las que no aceptaron los mensajes en desarrollo. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las doctrinas? Ojo y mucha atención, hermanos. Dice: Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas. Vamos a numerarlas, hermanos, vamos a empezar. Dice: tal como la inmortalidad natural del alma. O sea, hermanos, que el alma no muere. 2. El tormento eterno de los impíos. O sea, la existencia de un infierno que está ardiendo por la eternidad y castigando a los malos. Esa es la segunda doctrina falsa. 3. La negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hay algunos que enseñan que el Señor Jesús no existía antes de nacer de la Virgen María. Es decir, ellos niegan que había una preexistencia antes de nacer y que solamente existe después de que nació de la Virgen María hacia adelante. Bien, nuestra iglesia adventista no cree eso. Nosotros creemos que el Señor Jesús es eterno y que está desde antes de nacer. ¿Y cuál es la cuarta doctrina falsa? La defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado. Así que, hermanos, creer que el domingo es el día de reposo es una falsa doctrina de acuerdo a la Biblia. Como adventista del séptimo día, precisamente nuestro nombre es del séptimo día, porque nosotros no guardamos el primer día de la semana, sino el séptimo día. Así que, mis hermanos, sigue diciendo la lectura: estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias, y así se cumplen las escrituras que dicen: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor producido por las falsas doctrinas, y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, son incitados a irarse contra ellos, ¿no? Así que, hermanos, resumimos las 4 doctrinas falsas. Los que tienen estas doctrinas todas, hermanos, son Babilonia. Los que tienen 1 o 2, pues pueden ser dependientes de ella, ¿no? Como hijas. ¿Cuáles son las 4, hermanos? Número 1, la inmortalidad natural del alma. Número 2, el tormento eterno de los impíos. Número 3, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. 4, la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios, o sea, el sábado, ¿verdad? Así que, mis hermanos, como nuestra iglesia adventista no tiene estas doctrinas falsas, no puede ser Babilonia. Aunque también debo decir lo siguiente: nuestra iglesia adventista no es Babilonia, pero puede tener babilonios adentro, ¿verdad? Personas que tienen alguna de estas falsas creencias están allí y están practicando doctrinas falsas. Pueden ser miembros y están practicando doctrinas falsas. No han dejado, hermanos, los viejos conocimientos, no han nacido de nuevo, etcétera. Así que Babilonio sí puede haber, pero la iglesia no es Babilonia. Otra cosa, en nuestra iglesia adventista puede haber también prácticas babilónicas. Claro que sí, algunas prácticas.
pero no se constituye aún así Babilonia, porque nuestra iglesia adventista es Laodicea, ¿verdad? Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Vamos a pasar rápidamente al mensaje del tercer ángel. Y ahora, hermanos, como adventistas del séptimo día, tenemos que tener más conocimiento de esto porque nos estamos acercando hacia el tiempo más actual, es decir, nosotros. ¿Quién trajo este mensaje, queridos hermanos? ¿Quién trajo este mensaje del tercer ángel? Bueno, hermanos, nosotros, ¿verdad? Entendemos que a través de la mensajera del Señor, nuestra hermana Elena G. de Huay, Dios depositó en ella el mensaje del tercer ángel. ¿Y dónde se encuentra ese mensaje del tercer ángel? En todos sus escritos. ¿Cuántos libros tiene la mensajera? ¿Cuántos escribió? Por lo menos, hermanos, entendemos, hay más de 100 libros. Hay más de 100 libros escritos por la mensajera y otros tantos que no se han traducido, hermanos, del inglés y a otros idiomas. Pero en esa compilación de libros, hermanos, tenemos nosotros el mensaje del tercer ángel. Así que ya entendimos, hermanos, que quien trajo el mensaje del tercer ángel o a quien Dios se lo dio fue la mensajera del Señor. ¿En qué año, en qué tiempo, hermanos? Igual en el año de 1844 también la iglesia empezó a fungir porque inmediatamente que se produjo el chasco. ¿En qué tiempo fue el chasco, hermanos? El 22 de octubre, el chasco final, ¿verdad? 22 de octubre de 1844, Guillermo Miller, sus seguidores, adventistas del primer día, terminan con su chasco. Muy bien, hermanos. Así que continuamos con lo siguiente, hermanos. Estamos diciendo que el mensaje del tercer ángel fue traído por la mensajera del Señor. Que todos los libros que escribió la mensajera constituyen el mensaje del tercer ángel, hermanos. Y, hermanos, pero vamos a ir a la Biblia. Vamos a ver, hermanos, que ahora nosotros como adventistas del séptimo día, Dios nos ha dado una tremenda responsabilidad. Miren qué dice Evento de los Últimos Días, página 43. Evento de los Últimos Días, página 43. Dice, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar, dice, nuestra atención. Hermanos, la obra del mensaje del tercer ángel es una obra importantísima y que nosotros como adventistas del séptimo día debemos estar siendo preparados, hermanos, para terminar esta obra. Aquí menciona los 3 mensajes porque están entrelazados hasta el final, recordemos eso. Pero en sí, hermanos, ¿qué es lo que dice esto? ¿Qué es lo que dice esto, hermanos? ¿Ha habido negligencia como adventistas? Claro que sí. Miren qué dice Evento de los Últimos Días, página 35. Los adventistas, después del gran chasco de 1844, si se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos y la obra habría terminado. Y Cristo, dice, habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No es la voluntad de Dios que su obra, que se demorara así la venida de Cristo. Sí, la venida de Cristo. Hermanos, ¿qué constituye en sí el mensaje del tercer ángel? Varias verdades. El sábado, la reforma pro salud,
Todo esto, hermanos, miren qué dice, ¿cuál libro es este? Vamos a ver aquí. Consejos para Maestros, hermanos, página 138. Biblioteca electrónica. La reforma pro salud se halla tan estrechamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como el brazo lo está con el cuerpo, pero el brazo no puede ocupar el lugar del cuerpo. La proclamación del mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús constituyen la preocupación, dice, de nuestra obra. El mensaje debe ser proclamado con fuerte clamor, dice, e ir al mundo. La presentación de los principios de salud deben unirse con este mensaje. Parte del mensaje del tercer ángel, hermanos, es la reforma pro salud. ¿Sí? Así que, hermanos, vamos a ir avanzando. Miren, hermanos, Primeros Escritos, página 254. Cuando nosotros repasamos, hermanos, Apocalipsis 14, del 9 en adelante, donde habla el mensaje del tercer ángel, aquí la Biblia dice, hermanos, dice, Temeda dice allí en esa parte, si alguno adora, dice, a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, éste beberá del vino de la ira de Dios, etc. Hermanos, también el mensaje del tercer ángel es una preparación completa, lo más completa en fidelidad a Dios para hacer frente a la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia, hermanos? Es un sistema de gobiernos que se va a aplicar en el mundo, donde va a traer la forma despótica y jerárquica, hermanos, de los tiempos papales, de los tiempos pasados, donde no se respetaban las leyes humanas, hermanos. Los derechos humanos ya no tienen validez. Eso, hermanos, viene por delante. La marca de la bestia, la imagen, pues, hermanos. Para esto, para hacer frente con fuerza, hermanos, y fidelidad, hoy el pueblo tiene que estar siendo preparado. Pero ¿cómo es que se va a preparar el pueblo? ¿Solo sabiendo que viene la imagen de la bestia? No, tiene que ser en fidelidad, levantar el estandarte de Cristo, ser fieles a Dios en la reforma pro salud, en la vestimenta, en la adoración, reforma en el sábado, reforma en la familia. Todo eso, hermano, esa fidelidad a Dios nos va a preparar como hijos para poder hacer frente, desarrollar una fe tan fuerte, queridos hermanos, y hacer frente a la imagen de la bestia, lo que viene por delante, hermanos. Escuchen la lectura, hermanos. Primeros Escritos 254, dice así: cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Escuchen, tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Dijo el ángel: tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente, dice, la verdad. Hermanos, ¿es esta la preparación que se está haciendo en nuestra iglesia adventista? En nuestra iglesia nos están preparando de esta manera, en fidelidad en la reforma pro salud, en la fidelidad de la vestimenta, la adoración, la reverencia, hermanos, restauración del hogar. Hermanos, no. Hoy en nuestros cultos, hermanos, existen solamente programas prefabricados, hermanos, por el hombre, por dirigentes, solamente para entretener, para decir estamos activos. Y hoy hay muchos
supuestos ministerios, hermanos. Se celebra a puros días festivos, nada más se están haciendo en la iglesia, hermanos. Y celebrando días festivos y celebrando días de algunos de pastores, del Día del Niño Adventista. ¿Será que eso es la preparación que debemos de tener, hermanos? Sin duda no. Así que, hermanos, que Dios pueda ayudarnos, que Dios pueda bendecirnos de tal manera que podamos avanzar con el paso de la luz. El mensaje del tercer ángel, hermanos, va a crecer, va gradualmente creciendo, y ojalá y usted y yo estemos en ese desarrollo. Va a tener crecimientos, hermanos. ¿Cuándo empezó nuestra iglesia adventista? En 1844, como 176 años, decíamos, hermanos, tenemos ya militando. Y miren qué dice: al tercer ángel se le vio volando en medio del cielo. Consejos para Maestros 534. Al tercer ángel se le vio volando en medio del cielo, proclamando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mensaje no pierde nada de su poder en su vuelo hacia adelante. Juan vio la obra crecer hasta que toda la tierra quedaba llena de la gloria de Dios. Con celo y con energía intensificada hemos de llevar adelante la obra del Señor hasta el fin del tiempo. Así que, hermanos, 1844 llega el mensaje del tercer ángel adventista del séptimo día. 1930 llega un refuerzo, hermanos, para darle fuerza al mensaje. Estamos en ese refuerzo, estamos en ese crecimiento y desarrollo del mensaje del tercer ángel, porque acuérdense que va gradual, va a crecer, hermanos, y como final va a terminar en el mensaje del fuerte pregón. Así que, hermanos, vamos a ir terminando ya, ¿sí? Vamos a ir terminando y rápidamente, hermanos, para si hay necesidad de ver algunos otros puntos en otra ocasión, lo vamos a ver, pero déjenme decirles lo siguiente, hermanos. Hasta aquí vamos analizando el mensaje de tres ángeles, pero escuchen, hermanos, hay otro ángel más que va a venir a la tierra, que va a unir su voz, que va a traer más mensaje adicional de parte de Dios para unirlo con el tercer ángel, con la iglesia adventista del séptimo día, porque es la finalidad seguir preparando al pueblo por lo que viene y sobre todo para terminar con ese fuerte pregón. Rápidamente, hermanos, vamos a ver ese otro ángel, su base bíblica. Lo encontramos en Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ahora escuchen, hermanos, ¿qué es lo que encierra este otro mensaje? Este mensaje no se está proclamando ahorita. Este mensaje, hermanos, se va a proclamar todavía en el futuro. Y como los que participan de esta página de la Asociación Publicadora Universal México, hermanos, ya lo hemos analizado, ya lo hemos estudiado. Entonces, hermanos, déjenme declararlo libremente una vez más. Los que van a proclamar el mensaje de este otro ángel de Apocalipsis 18:1, hermanos, serán los fieles adventistas del séptimo día que quedarán, queridos hermanos, después del sellamiento y matanza en nuestra iglesia adventista del séptimo día. ¿Sí? Y por eso cuando usted lee el versículo 2 de Apocalipsis 18:2, dice que otra vez se repite, ¿qué cosa? La caída de Babilonia. Sí, la caída de Babilonia. Así que, hermanos, ¿y qué se va a predicar? Dice el versículo 3, pues que se ha dado, el 2 sigue diciendo, ha caído Babilonia y se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones, dice, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y entonces se oirá una voz, hermanos, en ese tiempo: salid de ella, pueblo mío. Y aquí voy a introducir un tema interesante, hermanos. ¿Qué dice ahí? Salid de ella, pueblo mío. Los que estén en Babilonia, hermanos, se les va a invitar a salir. Los que están en el error. ¿Y a dónde van a ir, hermanos? Dios tiene un lugar de refugio, hermanos, para poder llevar a su pueblo fiel,
para ser librado de las plagas que van a estar a punto de caer. Ese lugar donde va a ser llevado el pueblo, hermanos, es un lugar especial, un lugar, hermanos, de gente justa, gente fiel que va a estar allí para ser protegidos de las plagas. Así que, hermanos, comparto la siguiente cita ya para ir terminando, hermanos. Escuchen la cita, Joyas de los Testimonios, volumen 3, página 13. Aquí hay una cita que nos habla que viene otro ángel, que tendría que venir otro ángel, hermanos, porque como estamos como iglesia, hay debilidad espiritual y tiene que venir un mensaje a reforzar. Dice la mensajera: hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas, recordando que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia. Al hacer esta obra, estamos pregonando los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero, y preparando así la llegada de aquel otro ángel del cielo que ha de iluminar la tierra con su gloria. Ojo, hay otro ángel, dice, que va a descender del cielo y dice, va a unir su voz al tercer ángel. Y se prepara así la llegada de ese otro ángel, hermanos. Así que, hermanos, si usted y yo estamos preparándonos, estaremos nosotros viendo, hermanos, lo que compete al primer ángel, segundo y tercero, y preparemos así, hermanos, la llegada de ese otro ángel. Ahora escuchen, hermanos, Primeros Escritos 2:77. Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de un lado a otro del cielo, bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel, para dar fuerza y vigor a su mensaje. Este ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. Así que, hermanos, el mensaje del tercer ángel, Iglesia Adventista del Séptimo Día. El otro ángel iba a venir a unir su voz, a reforzar el mensaje del tercer ángel, hermanos. Así que, queridos hermanos, aquellos que aceptemos el mensaje de ese otro ángel, el mensaje adicional, es el que va a dar fuerza y vigor al mensaje del tercer ángel, lo va a preparar, lo va a capacitar, para que si somos sellados como 144,000, podamos proclamar, queridos hermanos, el fuerte pregón. Por si alguien está preguntando en su mente, hermanos, ¿acaso ya está la tierra iluminada con su gloria? Naturalmente todavía no. ¿Por qué? Porque esa fase, hermanos, es la que viene, esa es la que falta. Cuando los 144,000 estén sellados y lleven el mensaje final a todas las naciones, el fuerte pregón, estarán por todo el mundo, hermanos, diseminando la verdad, la luz. Y como no pueden morir, todo el mundo escuchará ese precioso mensaje, hermanos, y de esa manera se cumplirá que la tierra será iluminada con su gloria, con el conocimiento del Señor. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, que podamos ser parte de ese precioso y poderoso movimiento final de los 144,000, y que hoy por hoy, hermanos, seamos fieles al Señor. Si morimos antes, muramos fieles. Si estamos vivos para ese acontecimiento, seamos parte de este poderoso ejército. El Señor nos bendiga a cada uno, hermanos, y vamos a hacer la oración final. Vamos a terminar pues todos juntos. Amante Padre que está en los cielos, santificado sea su santo nombre. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por animarnos por medio de la profecía. Y como vemos, Señor, hoy estamos viviendo ya en otro ángel más que ha traído un mensaje adicional. Ayúdenos, Señor, para seguir teniendo hambre de su palabra. Perdone nuestras faltas que hayamos cometido. Y también pedimos una bendición para cada uno de mis hermanos en esta transmisión. Que usted nos acompañe en la próxima semana y que su mano poderosa nos tome firmemente y podamos seguir adelante. Bendiga a mis hermanos en algún problema particular que tengan. Por favor, ayúdenlos y ayúdenos a todos. En el nombre de Jesús. Amén.
Queridos hermanos, pues Dios les bendiga grandemente, que podamos seguir compartiendo los temas para seguir haciendo la obra de Dios. Bendiciones, hermanos, para todos.